La máquina de pensar. Con Jorge Luis Borges tuve una amistad de 20 años y otras tantas entrevistas que superan las 20. Yo lo conocí en Montevideo, en lo que entonces era la Embajada Argentina, en la avenida Agraciada, en el Prado. Allí ya hablaba del Prado y de las novias que recordaba, pero lo más importante fue en Buenos Aires. Cada vez que yo iba a la calle Maipú, casi Charcas, donde él vivía, tocaba el timbre, me atendía Fanny, y yo decía, ¿está el profesor? ¿De parte de quién? De parte de Estrázulas, de la banda oriental. Ah, si es oriental, que suba inmediatamente. Se oía una voz desde el fondo, que era la voz de Borges, obviamente. Entonces, comenzábamos a hablar largamente. No, es curioso, no hablaba de literatura, contaba anécdotas que estaban fuera de la literatura. Y cuando hablaba de literatura es porque yo memorizaba muchísimos poemas de él. Y le parecía muy extraño que esos poemas quedaran en la memoria. Y me decía, bueno, en realidad todo escritor aspira a que sus líneas queden en la memoria de alguien, y no solamente en los libros. Es mucho más importante la poesía para la memoria que la poesía para las bibliotecas. Es muy extraño que usted sepa de memoria mis poemas. Mis poemas no son tan buenos. Bueno, hay muchísimos poemas excepcionales. Como todos los poetas, tiene altos y bajos. Bueno, hablamos largamente. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Escuchábamos, obviamente, a Enrique Estrázulas conversando en una entrevista sobre Jorge Luis Borges, y ahí se podía admirar uno de los talentos que tiene Estrázulas y que no es tan conocido, creo yo, que es el talento de imitar voces, imitar gestos, caracteres. En este caso estaba imitando a la perfección casi la voz de Jorge Luis Borges, pero también se le puede ir imitando a Onetti o a Juseca o a Alfredo Zitarrosa. Por lo menos yo lo he escuchado imitando a Zitarrosa y a Onetti, y es tan bueno, o casi tan bueno, porque con Borges creo que saca chispas en la imitación. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos a Flaco Germán en la puesta a punto. Saben, amigos, La Máquina de Pensar está dedicada esta semana a Enrique Estrázulas, a su poesía, a su narrativa, a su cuentística. Tatuado en la soledad, anclado en el paraíso, titulamos la semana. Pero antes de hablar hoy, hablaremos con Héctor Numa Moraes sobre un disco inédito de 1972. Antes de hablar con eso, estamos llamando a Carmelo, a Colonia, para hablar con otro poeta de otro libro, a Daniel Abelenda. ¿Estás ahí? Hola, sí, Pablo, estoy aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto. Daniel Abelenda es un hombre, un salteño, pero que vive desde el año 70 ahí en Colonia, desde el departamento de Colonia. Concretamente ahora vivís en Carmelo. Así es. Sí. Has editado has escrito novelas, has escrito libros de cuentos que han sacado menciones, premios en los concursos de Uruguay, en el MEC, en la Intendencia Municipal de Montevideo, el premio de la Intendencia en 2004. Pero también has estado en el trillo de la poesía, ¿no? Sí, me he animado. Ahí escuchaba a Borges, que una vez decía que quería que se lo recordaran como un poeta torpe, pero poeta al fin, ¿no? Claro. La imitación de Estrázulas es tan buena que pensé que era una grabación de... No, es que es muy buena, es que realmente de Borges, es excelente. Obviamente, estaba imitando, y aparte estaba imitando sus palabras, ¿no? Porque Borges efectivamente hablaba y pensaba eso, ¿no? Sí. Bueno, sí, este es el primer volumen solista de poemas, ¿no? Le puse 30 poemas, pues yo había publicado unos cuantos con la editorial de Roberto Bianchi, con Abrase. Uh-huh.
en antologías. En antologías, porque este también está editado en Abrace, ¿no? Sí, este también es editado por Abrace. Pero bueno, consideré que 5 o 6 años a esta parte ya tenía un cúmulo de poemas que me dan otro registro, ¿no? Diferente a la narrativa. Por ahí empezó la cosa. Ahora, estos poemas, algunos de ellos están como creados a partir de una ida tuya a Estados Unidos. Sí, hay mucho de eso, pues yo estuve estudiando 2 años en Estados Unidos. ¿En qué año, a los 20 por ahí. Hace mucho, hace bastante. Claro, hace bastante, sí, 89. Y decime, ¿y estos poemas fueron escritos ahí o es un recuerdo? No, algunos fueron escritos ahí, pero es más bien un recuerdo luego de eso, ¿no? Sí, porque hay una parte que eso es una parte, la parte de los viajes, ¿no? Y de estar en otro país. Pero vos verás que hay una parte de poemas que evocan la adolescencia, sobre todo en un pueblo chico, ¿no? La primera novia, algunos personajes familiares, como mi abuelo también. Pero acá decís, ¿no? por ejemplo... Tiene varias etapas. Habíamos pensado en hacerlo incluso por partes, ¿no? Pero después, como el número no era tan grande, bueno, dijimos, vamos a hacerlo todos juntos. Ajá. Así que hay un poco de todo. En el arte poética, en el poema Ars Poética, precisamente decís, los poetas escriben sus mejores versos antes de los 30. Después solamente transcriben el olvido. Sí, algo así. Después uno transcribe, ¿no? Creo que... Sí, yo empecé a escribir a esa edad, a los 20 más o menos. Pero no me animaba a mostrárselos a nadie. Y no tuve buenos profesores. Agarré la época de la dictadura en el liceo, ¿verdad? Y ahí en realidad empecé. Pero tuve la mala suerte de que me perdí buenos profesores y después, estudié otra cosa, soy profesor de inglés. Y he trabajado en periodismo desde entonces, ¿no? Bueno, hay un artículo, estoy bien. Entonces como que la poesía me quedaba un poco, no sé si decir grande el saco o algo así. Pero ¿no? y pregunta el inglés, porque también mencionás en varios epígrafes, sí, varios poetas ingleses, Oden, ¿no? Langston Hughes, creo. Langston Hughes, sí. Bob Dylan, por supuesto. Bob Dylan. Sí, hay una constante en el poemario que es la música, ¿no? Porque a mí como que la poesía me llegó por la música primero, por los cantautores, claro, por las canciones, no antes que por los libros, ¿no? Hablas de Bob Dylan, Spinetta, por ahí me entró la cosa, Serrat, por los cantautores me empecé a interesar en la poesía, ¿no? Sí, lo cual es una forma también de decir algo que hemos dicho varias veces aquí en La Máquina de Pensar, que es que la poesía como género popular, por lo menos en el siglo XX, se vehiculizó a través de la canción, ¿no? Claro, es mucho más masivo. Claro, sí. Los poemas de libro quedaron como encorsetados ahí en un gueto muy chico, digamos, en general. Sí, lamentablemente ¿no? sí. Se los asocia con ciertos círculos muy intelectuales, muy altos, que la mayoría de la gente no accede. En cambio, la canción, viste, como un Serrat, por ejemplo, no, más música de Machado, o después cosas de él, o un Silvio Rodríguez, tiene otra llegada, ¿no? Bob Dylan, por supuesto, que está nominado también al Premio Nobel de Literatura como poeta, ¿no? Claro. No, y aparte estamos hablando... Tiene otra masividad la canción. Pero de cantautores que igual ellos mismos son, en el caso de Bob Dylan, de Silvio Rodríguez que mencionaste, son bastante herméticos en sus letras. Tampoco quiere decir que sean notoriamente, digamos, amplios. Sin embargo, tienen éxito, han tenido éxito. Tiene algunas canciones que han pegado mucho, ¿no? Claro. Y en el caso tuyo, Daniel, la poesía llega a través de ahí. Después hay otros poetas muy famosos en su momento, como que ahora no son, me parece, tan famosos, por lo menos en Uruguay, que es como Benedetti o algo así, o Borges. ¿Cómo fue tu recorrida? Y mi recorrida empezó por algunos poetas uruguayos, por ejemplo, Benedetti me gusta, creo que tiene, ha producido mucho y tiene altos y bajos, como decías tú, pero me gusta, a veces una poesía, creo que tiene que ser accesible, ¿no? Que tiene gran mérito de ser un poeta accesible, Benedetti. Me parece que no es menor. En un poema... Un tipo como Liber Falco, por ejemplo, me encanta. Claro. Y cuando hablas del flaco, ¿es el Liber Falco, entonces? El flaco no, Spinetta. El flaco es Spinetta. El flaco Spinetta, sí. También mencionás a Georges Brassens en un poema. Brassens, claro, el francés.
Me encantan algunas canciones de él, ¿no? Sí. Sí. Traté un poco de recrear un poco eso, ¿no? Metiéndole alguna cosa mía, ¿no? Ujú. Los Traidores, también hay un epígrafe de Los Traidores. Claro, sí, hay un epígrafe de la canción esa tan emblemática, La lluvia caía sobre Montevideo. Ujú. Pero sí, la poesía uruguaya me parece que tiene altos creadores, ¿no? Benedetti, Juan Cuña me parece un enorme poeta. Juan Cuña, sí. Que Y bueno, no, y Liber Falco, no es muy difundido, ¿no? Y Liber Falco no hablemos tampoco, ¿no? Es Falco, ni que hablar. Sí. Bueno, Washington Benavides también, por supuesto, tiene canciones, ¿no? Ujú. Que escrito profusamente, me encanta. Acá hay un poema que se llama Música para escritores y que vos precisamente te tratás de recrear en un pequeño poema toda una circunstancia tuya que es momento. escribiendo para fútbol en el interior. Claro, yo era periodista deportivo, Ujú. o sea, deportivo y de todo, ¿no? Porque sabes que en el interior el periodista Sí, es tiene que cubrir polivalente. multitarea. Cubre la avenida de un ministro con un partido de fútbol, ¿no? Claro. Lo mismo. Bueno, yo los domingos y los sábados a veces tenía que cubrir partidos de fútbol para un periódico local. Ajá. Entonces me tenía que venir, el diario salía el martes, había que entregar el lunes de mañana, tenía que estar, el domingo de noche. ¿Y nos podés leer el poema en vez de Sí, contarlo? lo voy a leer. Está en la página 41. Es muy vivencial, como casi todo. Me parece, viste, que los poemas son como fotografías, ¿no? Exacto, sí. Rescata un momento, Exacto, una circunstancia. un personaje, una circunstancia. Son poco lo que tengo más generales, más filosóficos. Como que le disparo un poco a eso. Voy a ver si está. Esa es Música para escritores. 41, en la página 41 está. Está robado el título de Música para camaleones. Ah, de Truman Capote. Sí, de Truman Capote, sí. Música para escritores, el número 27. Solo en el estudio de mi padre yo cumplía el viejo ritual del oficio, sacar las hojas de la Olivetti, pues debía completar el artículo y enviarlo en la onda de las 8:20. Escribí una crónica verosímil sobre 22 tipos corriendo detrás de una pelota. Pero me sedujo ese sonido metálico, aquella magia del negro sobre blanco, donde surgían mis propias palabras. Esa melodía me envolvía como un amante, me abstraía y así olvidaba la melancolía de la noche pueblerina que caía triste cada domingo después del partido. Rescata un momento, pero yo creo que ahí empezó mi vocación periodística, pero de cierta forma de crear algo, ¿no? Aunque fue una crónica de fútbol, ¿no? No, pero aparte hay una imagen, digamos, acústica del sonido de la máquina. El sonido de la máquina mecánica, ¿no? Sí, la máquina de la Olivetti de mi viejo, es real. Claro. Sí, la mayoría de los poemas son circunstancias, como te digo, momentos, personas bastante concretas. Sí, hay otros que son un poquito más filosóficos, digo. Hay uno que se llama Plegaria, que está en la página 31. Sí, ese es más religioso. Y que tiene un epígrafe de Temperley, que no... Temperley, un poeta rarísimo no sé de Argentina. Ah, no lo conozco, no. Tiene cosas muy buenas, pero escribió creo que 2 libritos nomás, una cosa así. Murió muy joven y casi no publicó. Sí, ese dice: soy el nadador, señor, soy el hombre que nada. Víctor Temperley. Plegaria. Dime, Señor, que nada ha sido en vano, que el dolor, la angustia y la dicha tuvieron su sentido o siguieron tu plan. Dímelo ahora, Señor, pues los días de esta vida se pierden como agua entre los dedos. Los rostros, los lugares se esfuman y la esperanza se agota de tanto nadar sin ver la otra orilla. Ahí hay una es más místico. Sí, una voz más como más profunda, ¿no? Como Sí, ese es más profundo. Pero yo te digo, la mayoría rescatan momentos míos, digo. Lo difícil es que ese momento tan personal le diga algo al que no lo vivió, lo tenés que conectar con momentos del lector, ¿no? Sí, es el desafío de la poesía, ¿no? Sí, ese es el desafío de la poesía. No sé si Pero a veces también hablando de uno mismo y de cosas, sobre todo de circunstancias
muy concretas, muy visuales o muy visuales, sí, porque acústicas, son muy visuales. eso de alguna forma se levanta también en el lector, ¿no? También tenés una definición ahí que me gustó, me pareció interesante y muy sencilla, buscando la sencillez también me parece, que es la de artículo de fe, ¿no? Hay como una definición, sí, como una definición como escritor, que es una jugada una apuesta muy fuerte, ¿no? Sí, dice, artículo de fe, no escribes para existir, existes porque escribes, pues nada ocurre hasta que no lo escribes. Es la idea. O sea, a mí lo que me motiva más de la escritura, la narrativa también, ¿no? Que, digo, uno puede tener un plan, ¿no? Pero, digo, hasta que no lo llevas al papel, a la pantalla de la computadora o el papel con lapicera, realmente la narrativa la hago en la computadora y la poesía a mano. No, eliminé la máquina de escribir. No, pero también está, yo decía la apuesta muy alta porque dice, nada ocurre hasta que no lo escribes, ¿no? O sea, sí. Es la idea de que tiene que pasar por la escritura, ¿no? Y claro, sí, como uno lo resignifica, lo que viviste. Hay otro poema que hay como una voz también, que es esa voz profunda, parece como que irrumpe, y en el poema y que vos la ponés con versalita, ¿no? Digamos, con letra inclinada, que es en edificios, en la página 23, que habla de unas torres que se derriten, pero en enero, ¿no? En enero, sí. No son las de septiembre, por las dudas. Edificios. Enero derrite las torres que parecen de goma. Adentro la gente se muere de desesperación y angustia por no saber rezar. Y frente a escaparates luminosos adora a un dios de neón. Eso está sacado de la voz de Sound of Silence, ¿no? Cuando dice Simon y Garfunkel, adoran a un dios de neón, ¿no? La gente se reverencia, se arrodilla ante el dios de neón, de hecho. No. O sea, saco muchas cosas Mirá, del sonido de silencio, sí. Bueno, pero terminá la poesía. Adora a un dios de neón. El cemento obtura las voces. ¿Quién recordará tu nombre? ¿Quién escuchará tu historia en la multitud solitaria? ¿Eso también está sacado del sonido de silencio o no? The Lonely Crowd. Eso está sacado de Bob Dylan. No digas nada, Impresionante. Muy bien. Bueno, está bien, porque la ponés con otro tipo de letra y parecía claro, esa otra voz, ¿no? Sí. Hay una de Bob Dylan que dice The Lonely Crowd. Estoy aquí caminando en la multitud solitaria, algo así. Él tiene más de 600 canciones, ¿no? Sí, acá creo que nadie se dio cuenta. En la máquina de pensar le dedicamos una semana a Bob Dylan por esas 600 canciones. Es un escritor, digamos, un escritorazo. Yo que sí. Bueno, muy bien, Daniel Abelenda, 30 poemas. Esto supongo yo que tendrá alguna distribución a través en algunas librerías o en la Casa de los Escritores. En Montevideo está en Positos Libros. En Positos Libros, mirá. Positos Libros, sino con Roberto Bianchi en la editorial La Brase. Positos Libros, digamos. Frente al Gaucho. Y Positos Libros, digamos que es la de Leo Silveira. Es Avenida Brasil. Y Brito del Pino, esquina de Brito del Pino. Daniel Abelenda, bueno, un gustazo haberte tenido aquí en la máquina de pensar y saludos ahí a la. Bueno, yo te agradezco mucho porque, como tú sabes, desde el interior es siempre más arduo, ¿no? Hacerse conocer, acá no hay crítica especializada, digo, en el y acá en Montevideo no sé si es mucho tampoco, pero algunas páginas hay, digo, claro, la República, Brecha, claro. Tenés, digo, ¿no? Sí, no sé hay una reseña pero en de poesía, el ¿no? amigo Acevedo. Porque de poesía, ¿no? En esas páginas que dijiste vos, me parece que ya casi no se habla mucho de poesía. De poesía habla poco. Pero lo importante. Hugo Acevedo me prometió una reseña bueno, en la República. Estás por delante de muchos poetas en todo caso. Pero bueno, lo importante es que comunicarnos con el interior, como decís vos, que tender puentes y aparte. Sí, me parece muy importante eso. Y aparte, a partir de la máquina de pensar, tenemos amigos que nos escuchan ahí en Salto, en Paysandú, bueno, en eventos. Así que. Y mirá, ya, te recomiendo ya lo debes conocer, sin duda, un gran poeta que tenemos acá en Colonia, que se ha cansado de ganar premios en Argentina, en el exterior, ¿no? Pero acá en Uruguay no lo han reconocido, que es mi prologuista. Luis Carro. Sí, Luis Carro, claro. Lo conocemos. Él me hizo el prólogo, ¿no? Sí. Me parece un poeta realmente muy bueno. Muy bueno. Lo mío esto es una primera aproximación, creo que
Dale, Daniel. Voy a seguir con la narrativa. No, bueno, no se me achique, no se me achique. Por ahora no, el próximo proyecto es con narrativo. el amigo Sosa de Irrupciones. Ah, mirá, con tenemos una Sosa. novela. Bien. Bueno, acá antes de fin de año, así que quizá en unos meses te esté mandando algún mensaje. Bueno, te mando un abrazo de mucho acá. haberse acordado de mí. Chao, Daniel. Chao, Pablo, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la bienvenida a un colega, un compañero de esta casa, de acá del Sodre, el señor Héctor Numa Moraes. ¿Cómo andás, Numa? Bien, un lujito y bueno, muchas gracias por la invitación. Numa es alguien que ha tenido que ver con el escritor que estamos tratando esta semana, con Enrique Strázulas, entre otras cosas, algo que no todo el mundo conoce, Numa, y me gustaría hablar de eso acá en la radio, es de un disco que grabaste vos, lo crearon junto a Enrique Strázulas, un disco de 1972, que nunca fue editado, nunca fue publicado, como se dice en la música, nunca anduvo en circulación. Y en ese disco, entre otras cosas, se grabó por primera vez esa canción extraordinaria, emblemática, que es Pepe Corvina. ¿Cómo fue toda esa movida? Bueno, viajamos a Buenos Aires en el 72 con la idea de grabar 3 discos. Uno era el disco para niños que habíamos armado con Guacinto Benavides en Tacuarembó. Otro, un disco con poesía latinoamericana y uruguaya, donde hay cosas de Vallejo, de Hellman, y también españolas, de Miguel Hernández, y de Benavides, Vicio, Circe Maya. Y un disco que armamos con Enrique, con quien nos unía una gran amistad en esa época, y era un poco quien me guiaba, un disco con su poesía. Entonces armamos ese trabajo que se iba a llamar El viento siempre, por una de las canciones, y donde aparece por primera vez Décimas Artigas, con un poema que él dice antes, Ojos de Niña, otro poema suyo desde un libro, Caja de Tiempo, creo que se llama Caja del Tiempo, Caja de Tiempo. Y también está el Pepe Corvina, pero de Pepe Corvina es la segunda versión, porque ya habíamos hecho una grabación primaria para el sello Orfeo, que salió en un disco chico, un disco simple de 2 canciones. Esta era la segunda versión, el maestro Marossi hizo los arreglos y viajamos a Buenos Aires para grabar ese disco. Lo increíble fue que el sello Orfeo en aquel momento no tenía plata para pagarle la estadía a Marossi en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso por supuesto pagamos nosotros, pero lo entramos de contrabando al hotel, tampoco había hotel para el maestro, nada menos, ¿no? Bueno, fue una experiencia increíble. Aparte del año 72, acá y Argentina también estaba todo muy movido. Muy movido, sobre todo acá, y era un poco como la necesidad de grabar de apuro y bueno, que era lo último que grababa, ¿no? Contrarreloj, ¿no? Sí, en una semana hicimos los 3 discos y bueno, algunos problemitas en el estudio porque el arreglo de Miguel Marossi tenía unos pichicatos en el violonchelo, sobre todo en Ciudad Sitiada, en los cuales el violonchelista del estudio no se animaba, decía que le iba a romper el instrumento. Entonces me acuerdo que Marossi agarró el instrumento y le hizo el pichicato como era, como tenía que tocar, y el viejo se asustaba, dice, me va a romper. Me va a romper la cuerda. Sí. Pero fue una gran poesía de Enrique, claro, adaptada a ese momento que vivíamos acá, ¿no? Muy violento. Sí, es un disco que está impregnado del aire de la época, ¿no? Claro. Vos una vez hablando con vos, me dijiste, está con el olor a pólvora, si se quiere. Sí. Pero hay una pregunta, ¿por qué igual no fue editado? Bueno, cuando nosotros volvimos de Buenos Aires, traíamos las cintas madre,
la valija de Enrique fue robada con las cintas. Después él recibía llamadas, misteriosas llamadas, donde le decían que le iban a entregar la valija. Él iba a esa esquina, era una esquina muy oscura, muy tenebrosa, y pasaba siempre uno de aquellos autos negros, ¿te acordás? Donde andaban los tiras. Sí. O sea que era evidentemente lo habían robado la cinta madre. Enseguida yo quedo perseguido, si me tengo que ir, y perdimos. Yo creí que eso se habría, bueno, que estaba ya olvidado, ¿no? Pero cuando volvimos del exilio, hablamos con el sello Orfeo y ellos consiguieron una copia con Odeón Argentina, que tenían la copia, entonces enviaron las cintas madre para acá y fue editado el disco para niños, fue editado el otro disco con los poemas de Miguel Hernández, de Hellman, de Benavides, ¿no? Con el nombre Numa, pero el disco con Enrique como que no ameritaba, me pareció en ese momento, porque era muy, como te digo, muy con olor a pólvora. Muy incendiario. Y Enrique estaba trabajando como diplomático. Estamos hablando eso de la vuelta del exilio. Del exilio, ¿no? 85. Después del 85 en adelante. Sí. Sin embargo, en el disco hay que aclarar que es un disco donde se van intercalando poemas de Enrique Estrázula, dicho por Enrique Estrázula, con la canción. Y en general tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Décimas Artigas, hay un bellísimo poema a Artigas, y la canción también es muy linda. Y en el caso de Pepe Corvina también hay una especie de introducción, digamos, panorámica que hace Estrázulas de esa canción, de ese personaje del que se va a hablar, de Pepe Corvina. Claro, sí, todas. Incluso el poema Artigas lo grabó Carlos Alberto Rodríguez antes de hacer la versión de Décimas en su último disco. Él lo sacó de esta cinta, ¿no? Y le pidió permiso. Pero ¿y vos nunca lo grabaste vos en un disco tuyo? Décimas sí, las Décimas Artigas las grabé después en La Habana, en el 74, con citas de Artigas, donde las dice un compañero, Julio Esteves. Después la grabé en el disco Norte, una nueva versión, y hace poco, en el 2011, la volví a grabar. Es una canción Sí, para mí está muy hermosísima, bien. Décimas. Sí. Hay otra canción, por ejemplo, que quizás tiene mucho olor a pólvora, pero para mí funciona muy bien, poéticamente funciona y musicalmente, que es El viento en armas, por ejemplo. Claro, es un texto hermosísimo de Enrique, con una música, bueno, que la canté en aquella época, pero ahora si me preguntás cómo es, tendría que escucharla y aprenderla de nuevo, ¿no? Son canciones además donde yo, claro, tenía la voz de 22 años. Claro, ¿no? Son canciones que tienen algo también como de himno. Sí. Y increíble la carátula que había realizado Daniel Vidart. Era el encargado de hacer las carátulas y de, bueno, don Daniel se metía de cabeza en eso, sacó la foto, por ejemplo, del disco La Patria Compañero y lo presenta a él, ¿no? Y vos decís también ahí en tu libro aquel de Curtina La Haya, decís que Daniel Vidar es autor de muchos textos, muchas canciones que no se grabaron, que eran también esas incendiarias. Claro, él me hacía textos algunos muy buenos, ¿no? Como el cielo de un cielito que había, muy tupa, ¿no? Y la estrella roja de 5 puntos. Habían textos pero como que eran digamos, textos anónimos, rápidos, anónimos. Vos lo cantabas como anónimo. Sí. Pero esa faceta de Daniel Vidal creo que no se conoce tanto como autor de canciones, de muchas canciones. Sí, no se conoce, ¿no? Y las porque canciones, aparte no fueron grabadas las canciones. Yo las tengo grabadas en algún recital, por ejemplo, Cielo de Octubre, que yo escucho aquello y digo, pucha, pero qué música para ponerle un texto de pronto distinto, pero no funcionaría, porque fue hecho sobre ese texto claro. que era al Che Guevara, ¿no? Sí. Eran como letras, digo, salvando la distancia, pero digo, lo que usaba Benedetti, como letras de emergencia. Y sí, funcionaban en ese momento, y bueno, y después ya de pronto no se cantaban más. Habría que rescatarla con una aclaración de que eran
de esa época. Sí. El disco en general también tiene otras canciones, por ejemplo, Che Gorrión, porque hay toda claro. una beta Es un de poema. estrázulas que es, claro, es un poema, digamos, donde vas tocando la guitarra. Son toda una beta que tiene estrázulas de una beta tanguera Sí, y que quizás tiene que ver con la época también, porque a mí me hizo acordar a Horacio Ferrer, digo, a toda esa época, que había una especie de, en que el tango era una poesía urbana, ¿no? Sí, y yo recuerdo que la música la improvisé ahí mientras él decía el poema, y siempre pensé que es una música a la que se le podría poner un texto, pero bueno, es como esas improvisaciones que uno hace, y que me encantaría un día tomarlo, y bueno, no estaría lejana la idea de que Enrique le pusiera un texto. Claro, claro. No, pero incluso Porque no funcionaría como canción con esa música, ¿no? Es un tango. es un tango, ¿no? Sí. Ah, sí, que la música que le pusiste es un tango. No. Para mí es un tango. Sí, Mirá, sí. mirá. Tan, 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 tan. Sí, tiene un... Y el disco en sí tiene ese aire de la época, pero no todos los discos, me parece a mí, tienen una unidad como tiene ese. Hay una unidad, una Y cosa muy... claro, porque todos los poemas son del mismo poeta, el mismo poeta está participando y diciendo un texto que tiene que ver con lo que después se va a cantar. Y bueno, y el momento fue grabado, yo no sé, pero habrá sido grabado en 2 sesiones o en una. Fue en esa semana que grabamos el disco para niños y las otras canciones. O sea que mucho tiempo tampoco teníamos para Sí, sí. corregir. Yo creo que fue grabado en más de una sesión por las canciones que llevaban instrumentación. Claro, claro, hay algunas que Claro. solo están solo guitarra, incluso tu voz, a mí me da la impresión como que fue grabada en 2 partes, digo, tengo una impresión y que parece que está más alta la voz que el instrumento. Puede ser, porque en esa época no participábamos los músicos en la mezcla. Ah, Nosotros íbamos, grabábamos Sí, y sí, después sí, se sí, encargaba el sonista. Y los tipos eran... tenían una gran experiencia, grababan ahí en el estudio de Dion a Yupanqui, a Falú, a Sí, todos sí, los sí, sí, grandes sí, sí, músicos. sí. Y yo prefería dejarse en manos de En ellos. manos de Además ellos. no se me ocurría que yo pudiera tener, como hoy, que uno va Claro. y te pones a corregir y a mezclar, ¿no? Incluso pienso que esa es una tarea para el sonidista. Para ¿no? el técnico, o sea, aparte que sea otra persona la que esté Claro. escuchando eso que Sí, creaste sí. vos, digamos, ¿no? Y se grababa todo al mismo tiempo, ¿no? Guitarra y canto Ah, al mismo tiempo. o sea que está grabado todo al mismo tiempo. La guitarra y el canto, sí. Oh, Claro, ya impresionante. Sí, en el disco para niños hice algo que para mí era... ¿Cómo hiciste fue con Así Nomás, con el último disco? Claro, era así como se grababa. O sea, una toma o las que fueran necesarias, pero digo, siempre tocando y cantando al mismo Sí, tiempo. sí, sí. Todavía se grababa así. Y, por ejemplo, en el disco para niños, que no es lo que estábamos hablando, pero hay algo que se me ocurrió, porque no me salía la introducción. Era muy rápida Sí, y no me salía bien. sí. Entonces le pedí a Soler, que era el sonidista que le había grabado a Citarrosa también, vos grabame en otra velocidad. Una velocidad que yo lo voy a tocar bien lento, ¿no? Ahí sí me di cuenta las cosas que uno podía hacer. Entonces grabé bien lenta la introducción y después grabé la canción pero sin la introducción. Sí, sí, sí. Digo, y ahora ponelo a la Normal. velocidad. Entonces queda como un instrumento que no se sabe lo que es. Suena no un se nota instru- que es guitarra. No se nota que es guitarra, no se nota que es, y el que quiera averiguar va a estar... y que esas cosas ya se podían hacer. Se podían por probar. favor. Y decime, entonces, el disco, este disco de canciones infantiles sí salió en Uruguay. Ese salió, se llama Los niños son los que saben, toda una cara con textos de Manuel Felipe Rugeles, poeta venezolano, y la cara 2 con canciones uruguayas. Ahí está Yo te doy tatú, la primera versión, Hubo un niño José Artigas, una canción a Leandro Gómez, que volví a grabar ahora en el 2011. Claro, ese salió. Y el otro también salió en el 86, por ahí, 85, 86. ¿Y cómo se llamó el otro? Numa, nomás. No tenía... Así nomás. Así nomás. Así nomás. Y ahí tuve que poner una de las canciones del disco Estrázulas, porque había un texto de Sarandí Cabrera, hermosísimo,
pero que él no estuvo de acuerdo en que pusiera la canción. Yo lo llamé desde Holanda, estaba en Ginebra, y me dice, no quiso que pusiera. Entonces llamé a Montevideo, de acuerdo, de apuro a Víctor Cuña, le dije, sacá esa canción porque Sarandí no quiere ponerla. Y pusimos Ciudad Sitiada. Ciudad Sitiada. Sí. O sea que Ciudad Sitiada sí la has publicado, digamos, Y Pepe Corvina. Pepe Corvina y décimas artigas. Sí, pero las décimas con otra versión, no con la que está ahí. Ajá. La versión de ahí de décimas está ahí nomás. Ujú. Está Todavía el viento, también hay otra Todavía el canción, viento. sí, que no está. Ojos de niña. Ojos de niña, sí, hay otras canciones que no están, que funcionan. Y en estos otros discos no tuvo nada que ver Strázulas, digamos, ¿no? No. O sea, él me escribió un texto que es a pie por Montevideo, que lo grabé en un disco hace 2 o 3 años. Pero claro, y ha ido al programa, pero no hemos trabajado como en aquel momento. Una lástima, en cualquier momento tendríamos que juntarnos con Enrique y ver la posibilidad de hacer algún trabajo juntos. Pues él dice muy bien, ¿no? Sí, dice muy bien los poemas y obviamente tiene esa beta tanguera. Y decime, ¿y la de publicar el disco así en su conjunto, tal como está, sin tocarlo? Y en estos Digo, tiempos, como una cuestión testimonial, porque viste que se está rescatando para el registro, muchas cosas, digo, se ven, Ayui mismo ha hecho discos de registro, digamos. y habría que ver, digo, sería una cosa de que Enrique estuviera de acuerdo, por supuesto, en publicar algo que escribió en el 72, en una situación muy especial. Habría que ver, porque el problema es que los sellos tienen que sobrevivir en este tiempo, ¿no? Claro. Y grabar algo que de pronto no se venda, no vamos a conseguir dónde. Quizás Ayui lo hiciera, ¿no? Sí, digo, porque por ejemplo en tu caso estoy pensando, claro, pero eso creo que las cantaste de nuevo, todas aquellas canciones del principio las Claro. sacaste en un disco, no sé si doble. Doble, claro. Sí, es una antología. Y eso es una especie de registro también, Sí, o de actualización de algo que era de su época, ¿no? Del 68 al 74. De la misma época que estamos hablando ahora. Sí, estas tendría que ir con la aclaración aparte de que son canciones muy basadas en la época. Y capaz que No, pero podría yo te pregunto, hacerse. pero yo te digo de no tocarla, o sea, que Grabar tal el cual, disco así. o de Sí. grabar el disco así. Yo lo he hablado, por ejemplo, comentando esta semana con el poeta Roberto Aprato y se mostró muy interesado. Digo, pero yo no sé nada de eso, y cómo se puede hacer para oír. Creo que está en YouTube igual, alguien lo subió y algunas ¿sí? canciones están porque yo las he visto. Ah, mira, yo no. Las he oído, sí. No. Y tendríamos que ver, yo lo que tengo es una copia más o menos, ¿no? Pero creo que está la cinta madre, debe andar por ahí. Y decime, Numa, ¿cómo fue? Vos dijiste que en algún momento haberlo conocido a Enrique Strázulas fue una especie como de apoyo, de guía. Estamos hablando de que vos venís de Tacuarembó con 18 años, 17 años, 18 años, y obviamente las luces de la ciudad encandilaban. Sí, lo que pasa es que Enrique era muy amigo de Alfredo. Ah, ¿lo conociste a través de Alfredo? Sí, claro. Ah. Era muy amigo de Alfredo. Enrique se acuerda de eso. Y yo tengo la idea que Alfredo le dijo, no, que me ayudara, que me diera una mano. Y nos hicimos muy amigos con Enrique. Él iba mucho por casa, se le pedía alguna cosa, me acompañaba a alguna actuación. Un día, recuerdo, estaba cantando en una esquina en Montevideo, arriba de un cajón, con el pie arriba de un cajón, un acto del frente, ¿no? Y de pronto me bajo y estaba Enrique con una torta frita y dice, ¿qué haces acá? Y bueno, y me acompañaba, también fuimos al cerro a cantar. Y la idea esa de hacer algo juntos, Y él eso te empezó a pasar textos, ¿cómo es? fue natural. Él llegó, por ejemplo, con Pepe Corvina con un pequeño texto que estaba manuscrito todavía y me lo mostró, todavía no estaba pronto o no, y le puse música y ahí Pero fue rápido como le pusiste la música. sí, las músicas generalmente salen así de una, ¿no? Después se elaboran un poco o no. En este caso recuerdo que fue de primera
Y después cuando la grabó Citarrosa, tengo entendido que ellos estaban en Buenos Aires y a Alfredo le gustaba la música. Porque son letras distintas, ¿no? O sea, la versión de Citarrosa es más desarrollada. Es más larga, tiene más Sí. cosas. La versión tuya es mucho más breve Sí. y tiene, reitero, esa introducción que está notable para mí. Sí. De Strasso. Claro, ahí ellos rehicieron el texto porque Enrique no se acordaba. Ah, Y se acordaba la música y no tenían de dónde sacarla. pero la música se acordaban, sí, digo, porque alguien se acordaba. Enrique se acordaba la melodía, claro. Se la cantó más o menos ahí y tal. Pero con un texto desarrollado. Después nace un cuento que llega a ser el primer capítulo de la novela, Claro. Pepe Corvina. Pero todo nace de ese texto que está en ese disco, ese pequeño texto de Pepe Corvina. En la canción te pregunto, en su momento, porque obviamente la habías grabado antes en ese simple, Sí. y después quedó en este disco inédita, o quedó dentro del disco, digamos. ¿Pegó? ¿Fue algo que gustó? ¿Cómo, te acordás de eso? Sí, gustaba mucho. No sé en cuántas situaciones la habré cantado, porque en esa época se cantaban canciones más... Claro, más movida. más movido, más sonora en cuanto a ruidosas, ¿no? Porque Claro, claro. quedaba un ruido a pólvora y a tiro y a cosas, ¿no? Pero Estás más bien de serenidad, ¿no? sí, Estás pero especialmente- incluso encontré, yo creo que todo fue más conocida, mucho más conocida la versión de Alfredo, por supuesto, y la novela. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y la canción salió en ese disco que te decía, Numa, donde está Ciudad Sitiada también. Pero el disco se agotó y Orfeo... Porque entonces hay que aclarar, pero un poquito, si vos decís que salió en el disco de Numa, estamos hablando del 86. 86. Es Lo decir, que no sale es el texto. fue conocida por Citarrosa, que la grabó muchísimo antes en Argentina. Claro. Debe haberla grabado en el 74, 74. 75. ¿Ah, sí? Sí, 74 fue. Sí. 74 fue cuando me envió La Defensa del Cantor y Doña Glide y Yo te doy un tatú. Y ahí estaba ya Pepe Corvina. Amigos, esperen un momento. Después de la pausa seguimos conversando con Héctor Numa Moraes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Héctor Numa Moraes en torno a lo que fue un disco inédito que grabaron junto a Enrique Strázulas en el año 1972 en Buenos Aires, y bueno, un poco en torno también a esta relación Numa que mantuvieron en esos años, ¿no? Tan intensos y donde realmente andaban a salto de mata, junto con Enrique Strázulas, digo, una relación creativa que no se volvió a reiterar, digamos. Sí, por supuesto que yo seguí cantando Pepe Corvina siempre, décimas, y las otras canciones no, quedaron un poco olvidadas. Yo me reencontré con ellas recién cuando vuelvo del exilio. En el 80 y pico. Claro, yo no había Sí, escuchado sí. más esas cintas, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Te acordás? ¿Volverlas a escuchar? Fue muy emocionante Sí, porque sí. nos encontramos en el estudio de IFU con Washington Benavides y con el técnico que no estaba de muy buen humor, y ahí aparecieron aquellas cintas que había mandado el sello Odeón desde Buenos Aires a Orfeo, y empezamos a escuchar lo que había hecho en el 72 y que yo ya había olvidado. Claro. Y aparte uno cuando mira las cosas que hizo atrás parecen que le ves Claro. más los defectos de que las virtudes, ¿o no? Sí, había cierto, sobre todo en el disco para niños, a mí porque esas canciones se las canté a todos los gurises que ha habido y por haber, ¿no? La Tortuguita, por ejemplo, es una canción que la canté siempre en el exilio y que a los gurises les encantaban. Eran como, la Tortuguita es como una tortuguita exiliada, Ajá. ¿no? No sabe de dónde vino, no sabe de dónde la trajeron. Es un maravilloso texto de Manuel Rugeles. Esas canciones las seguí cantando, la canción de Cuna, el Manifiesto del Árbol, la canción a Simón Bolívar, y también la de Leandro Gómez y la de Hubo un niño José Artigas. Es decir, pero las canciones del disco de Strázulas quedaron un poco
claro, me faltaba la voz de él, porque él Claro, participa. Claro. En la introducción a Pepe Corvina yo me quedé pensando, viste, que es, por un lado Pepe Corvina es mínimo el argumento de la historia, es muy mínimo, ¿no? Es Claro. prácticamente la vida de un pescador, que bueno, que va y viene. Es creado por él. Y nada más. Sin embargo, tiene un clima la canción y que nada, te lleva a ese clima, ¿no? Es Sí. decir, es una canción como un clima tiene. Sí, él, Strássula, vivía ahí frente al mar, al río, y veía un pescador, y bueno, y es algo que para él es muy vívido, ¿no? Muy real. Y en la música se capta ese ambiente. Sí, sí, No sí, hubiera sí, funcionado ni como candombe ni como tango. No, hay una cuestión, la música en ese sentido también va como un guante, ¿no? Teníamos, Como un guante. teníamos mucha práctica por el trabajo con Washington Benavides, desde Tacuarembó, desde siempre, de musicalizar texto. Entonces, ¿Y con el Bocha alguna vez hablaste de Pepe Corvina? no, el Bocha siempre me dijo que le gustaban mucho las décimas ártigas. Ah, bueno, sí, estoy Sí. de acuerdo, notable, Sí, sí, notable son- canción, notable canción. Y en broma me decía, yo no sé cómo Enriquito pudo hacer esto. Notable canción, sí, estoy de acuerdo. Ahora incluso la semana pasada, que los 250 años de Artigas, y yo pensé, digo, pero aquí haría falta también. Y el texto introductorio de Strássula, que es muy bueno también. Sí, es yo muy hice un programa especial para la radio con el texto, pero dicho por Carlos Alberto. Y sí, viste, son raras las situaciones que se dan. Si uno ve los homenajes que hubieron en Paysandú a Artigas, es medio inexplicable, como ahí no están, yo qué sé, Carlos Benavides, por ejemplo, y otros referentes, Eustaquio Sosa, tipo que siempre le cantó a la historia nuestra. Y bueno, de pronto ves cosas que decís, pero esto no tiene ¿en nada serio? que ver. Y ta. Son cosas que uno no lo entiende. Gente que no tiene por qué no estar, pero por lo menos se hubiera preparado para algo realmente serio, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hubiéramos hecho unos cuantos, tomando la cosa en serio? Yo canté el 19 de junio a las 8 y algo de la mañana, a las 8 y algo de la mañana, en un liceo, ¿no? Y lo hice con mucho cariño. Siempre lo hago los 19 de junio. Y de ese disco, digamos, inédito, obviamente vos lo habrás dado a conocer, Bocha Benavides, que siempre estuvo ahí como... No, Bocha lo escuchó ese día que copiamos la solamente cinta. ese disco. Sí, no tiene copia. No me Y digas. creo que la copia la tenés vos y sos el único. Posiblemente algún otro compañero, pero no se ha difundido para nada. Yo mismo nunca lo pasé. ¿Nunca lo pasaste en tu programa? No, nunca. Ah, no. No, habré pasado Pepe Corvina, Sí, en sí, algún momento, sí, pero sí. no la versión de ahí tampoco. No, Nunca lo pasé, no. Digo, eso también, solamente vos en tu carrera que tenés tanto tema, puedes decir, bueno, un disco no lo saco. Digo, más allá que digo, no salió en la coyuntura, eso está claro, ¿no? Pero, yo qué sé, ¿sabés qué cantaba? Y hay un recital del 71, Las Manos. Esa canción tiene sí, esa una canción introducción, es como un solo de guitarra, muy difícil de aquella época. Y tengo una grabación cantándola en vivo, y ahí creo que también canto Pepe Corvina. Gorrión, ¿viste que rota está la luna? El lomo gris de la cuchilla, pavimentada. Che, Gorrión, cuántos fusiles en las esquinas, cuántas sirenas en el sueño, detonaciones de trasnoche. Viste, Gorrión, te afloja el nido, te mueve el piso la ciudad. Pobre ciudad, pobre Gorrión. Viste, Gorrión, yo te decía que se acababan las quimeras, que la tristeza dura poco,
no tiene tiempo de durar. Cuando nos quedan pocas migas, y poco sol y poco viento, y pocas ganas de llorar. Se afila el pico y se te eriza la pluma verde, la más tierna. El viejo arrullo se te va, y la puteada se levanta, blasfemia o bala sostenida, y el trino se acabó. Hay que hacer viento con el fuelle para el futuro. Che, gorrión, hay que ganar el contrapunto porque nos tiran a matar, porque no pueden con la vida. Verás que no. Che Gorrión, en este caso, es un poema dicho por Strásula, es el que abre, creo, el disco, y en tu caso hay como un acompañamiento, un tratamiento. Claro, era muy común que con Bocha hiciésemos este trabajo, ¿no? Incluso con cuentos. Hacíamos recitales junto con él, presentando un poco el libro Las Milongas, donde algunas eran cantadas y otras eran dichas por él y yo le hacía un acompañamiento musical. Y cuentos también, habían cuentos de Monegal, de Yamandú Rodríguez, que eran muy emocionantes, dichos por Bocha, y yo iba improvisando una música. En este caso fue lo mismo, Enrique empezó a leer, me leyó el poema, seguramente lo habré conocido acá antes de salir para Buenos Aires, y ahí improvisé una música que para mí es una especie de tango, uno de los pocos tangos que he hecho, si no el único. Porque es, sin duda que es el poema, la letra más tanguera del disco. Sí, ¿no? Es un texto, quizás otro también, pero a mí no me impresionaba como... En este caso salió una especie de tango que siempre quedé con esa melodía en la cabeza porque la toqué esa vez en el estudio y nunca más, de que se podría de pronto ponerle un texto, ¿no? Pues hay que hablar con el Strasson entonces. Sí, porque no puede ser el mismo texto que él dice porque eso sería cantado de otra manera. Se terminó, amigos, la conversación con Héctor Numa Moraes, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al propio Enrique Strásulas para conversar acá sobre su vida, sobre su obra, en fin, sobre la literatura, sobre las cosas que nos convocan aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, que lo pasen muy, pero que muy bien.